Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en El Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos en el domingo 25 del tiempo ordinario, ciclo B, y vamos de inmediato a comentar las lecturas. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría. Es un libro que es casi contemporáneo de Jesús, escrito en Alejandría de Egipto, en el seno de la poblada colonia judía, y afronta el problema de cómo vivir la fe bíblica tradicional en un ambiente culturalmente hostil, como era el caso del helenismo. Un poquito como lo que tenemos hoy en día, donde estamos tratando de vivir la fe bíblica, la revelada a través de Jesucristo, de los evangelios, de la Iglesia católica, y estamos en un ambiente hostil, obviamente. El mundo pues va en la dirección contraria en muchísimos aspectos, y en algunos de ellos, que son vitales y no negociables, pues van contrario a lo que nosotros creemos y vivimos. Así que es un poquito parecida esa situación a la que tenían en aquel momento en Alejandría de Egipto. El autor del libro presenta, simplificando en el texto este que leemos hoy, el prototipo de dos actitudes: la del justo, que se mantiene fiel a la tradición judía, y la del impío, que se deja deslumbrar por la cultura secularista del helenismo de entonces. Así que el que se mantiene fiel a la tradición, a la revelación, a los preceptos y al estilo de vida que Dios nos revela, y que para nosotros es clarísimo porque se ha manifestado en Jesucristo. O sea, para el cristiano del siglo XXI es bien sencillo. Cristo, ahí está la revelación plena. Bueno, el justo, ¿verdad? Diríamos hoy en día el santo, la persona que vive en plenitud su vida en comunión con Dios. Y el impío, esa es la... Así que el texto contrasta el justo y el impío. Está escrito desde la óptica del impío y nos dice que al impío le fastidia la presencia de aquellos que son fieles a su fe y a sus tradiciones. ¿Por qué? Porque el comportamiento, solamente el comportamiento del que es fiel a la fe, es un reproche para el que no la vive. Entonces, para el impío, esto llega al extremo de querer matar al justo. El justo, por su parte, pone su confianza en Dios. Experimenta a Dios como un Padre bueno, de quien espera siempre protección y la salvación de sus enemigos. Los impíos quieren comprobar si el justo tiene razón y si realmente es tan bueno como parece. Para eso lo van a someter a ultrajes y torturas, dice el texto literalmente, para ver cómo reacciona. Y luego lo condenarán a muerte ignominiosa, dice también el texto, para ver si en verdad Dios lo protege y lo salva. Fijémonos que se trata de probar al justo, pero también se trata de probar a Dios, a ver si es verdad que Dios sale en defensa del justo, que es bueno, como dice ser, y que protege a los buenos, a los justos. Todo lo que indica este texto sobre un judío piadoso se cumple literalmente en la pasión de Jesucristo. Los ultrajes y torturas, la muerte ignominiosa, la muerte en cruz, se cumple literalmente en la pasión de Jesucristo, que es el justo con J mayúscula, que es el Hijo del Padre con H mayúscula, y que obviamente vamos a
encontrar nuevamente en el Evangelio, por eso esta primera lectura está puesta hoy, porque en el Evangelio continúa Jesucristo enseñando a sus discípulos cómo tiene que ser el comportamiento y cuál va a ser el destino del Mesías que Dios ha enviado, es decir, de Él como Mesías, como enviado por Dios para salvar al pueblo, cuál es el camino que va a seguir, cómo va a ser su mesianismo, y precisamente es un mesianismo donde va a ocurrir lo que dice esta lectura. Como justo con J mayúscula le va a ocurrir a Jesucristo lo que dice este texto del libro de la sabiduría que los impíos le hacen al justo. Nos detenemos brevemente en la segunda lectura antes de pasar al Evangelio, que siempre es el plato fuerte. En la segunda lectura, también tomada hoy, este domingo, de la carta de Santiago, aparece el tema de la sabiduría. Para la mentalidad judía, la sabiduría, más que una cualidad intelectual, es un estilo de vida. La sabiduría es la que posee aquella persona que sabe vivir su vida según Dios, según los preceptos de la ley, concretamente para el judío la ley de Moisés, la Torá. Santiago centra la sabiduría, obviamente ya no en la ley, sino en la caridad fraterna, que es el precepto nuevo que nos deja Jesús. Existe una falsa sabiduría que se opone a la sabiduría de Dios. La falsa es la sabiduría de los que buscan su proyecto, de los que quieren salirse con la suya sin importarle a los demás, dando rienda suelta a su egoísmo y a sus manifestaciones, haciendo de esta manera imposible la convivencia. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos hecho? Hemos sido egoístas, hemos dañado relaciones, hemos buscado nuestros gustos, nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestra voluntad por encima de lo que realmente es bueno. Y obviamente sigue ocurriendo en el mundo, desde las cosas más pequeñas y sencillas en la convivencia diaria, en una familia, digamos, en un trabajo, hasta las cosas más grandes a nivel internacional, de relaciones entre las naciones. Esa es la falsa sabiduría. Es la sabiduría, diríamos, en lenguaje coloquial, la del listo, que no es realmente listo, sino es pasado de listo realmente, ¿no? Se quiere pasar de listo y se cree que los demás son tontos y por lo tanto viene a aplastar, a pisotear a los demás para salirse con la suya. Esa es la falsa sabiduría. Por el contrario, la verdadera sabiduría es un don de Dios. Eso nos dice Santiago. Es un don de Dios y las características y los frutos de esta verdadera sabiduría obviamente son completamente diferentes a los de la sabiduría falsa, a los de pasarse de listo. El pasaje de hoy enumera 7 características de esta sabiduría intachable, apacible, comprensiva, conciliadora, misericordiosa, imparcial y sincera. Son características que podemos cada uno de nosotros luego en nuestra oración personal examinar, mirarnos como en un espejo, a ver si estamos viviendo esta sabiduría de la que nos habla Santiago y que es don de Dios. Continúa el pasaje de hoy diciendo que los conflictos provienen del egoísmo. Ese egoísmo que todos tenemos y llevamos por dentro y que nos lleva a querer buscar tener poder y placer a toda costa. Pero que a la misma vez, por más que tengamos, por más poder que alcancemos, por más placer que disfrutemos, nunca nos vamos a saciar. Ya lo decía San Agustín, ¿verdad? Nos has hecho para ti, Señor, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti, porque solo nos saciamos con Dios. Solo un infinito sacia el deseo infinito del ser humano que, a pesar de ser finito, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene un deseo y un anhelo de felicidad y de plenitud que es infinito. Pues esa infinitud solo se colma con un infinito, es decir, con Dios. Por lo tanto, con las cosas creadas, por más dinero, riqueza, poder, placer que busquemos y que alcancemos, siempre hay un vacío, siempre se quiere más. Lo cual es irracional, es ilógico. Si uno se siente y lo piensa,
y dice, bueno, esta persona alcanzó, qué sé yo, una cantidad astronómica de dinero o de poder, pero aún quiere más. ¿Pero y qué lógica tiene eso? ¿Para qué? Si no le hace falta, si no lo puede usar, si no le alcanzan las horas del día. Bueno, así es el corazón humano cuando trata de saciarse con las cosas finitas en vez de buscar saciarse con Dios, que es el infinito que sacia nuestro deseo infinito. Dice Santiago que este tipo de personas, las que andan en conflictos que provienen del egoísmo, no consiguen nada, porque con su comportamiento se dañan a sí mismos y dañan a los demás, y porque de ese modo se alejan cada vez más de Dios. Dice el texto, pedís mal con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Es decir, incluso la oración de esta persona que se deja, que da rienda suelta al egoísmo en su vida, es una oración que no puede ser escuchada, porque Dios no le va a hacer un daño a la persona, aunque la persona se lo pida, ¿verdad? Le podemos pedir a Dios, ay Señor, que yo tenga toda la riqueza del mundo para mí. Dios no puede conceder esas cosas. Sería ir contra su bondad infinita que quiere nuestro bien. Entonces, que yo pueda despojar a todos de su poder y sea yo el que me quede aquí encima de la cúpula del mundo. Pues no, o en la cúpula de mi organización para la que trabajo, o que yo sea el que mande y en mi familia todo el mundo me haga caso y los demás, todo el mundo boca abajo a hacer caso, a obedecerme. Pues no, esas cosas no son según Dios y por lo tanto no pueden ser respondidas favorablemente. El camino para alcanzar la plenitud es precisamente el contrario, no es querer para mí, sino es darme yo y dar de lo que soy y tengo a los demás para buscar su bien. Es en definitiva el camino de Jesucristo. Y es el camino de Jesucristo porque esta es la manera de ser de Dios, con quien entramos en comunión si vivimos como Él vive. Y viviendo como Él vive, queriendo lo que Él quiere, entonces sí podemos orar y seremos escuchados. Porque oraremos según lo que Dios quiere. Pasamos al Evangelio. En el Evangelio, como indicamos en el comentario del domingo pasado, esta sección está tomada también del mismo bloque del Evangelio de Marcos, que comienza en el capítulo 8, versículo 27 y va hasta el capítulo 10, versículo 52. Este bloque es un bloque que nos narra que Jesús ya se centra en sus discípulos, en la formación de sus discípulos de manera personal y directa. Y lo hace mientras van de camino a Jerusalén. La subida a Jerusalén es de suma importancia, porque allí se va a cumplir el destino de muerte que Dios tiene dispuesto para Jesús. Jesús lo sabe, ha acogido la voluntad del Padre y por lo tanto se encamina libre y decididamente hacia ella. Ese es el camino de Jesús con sus discípulos a Jerusalén y nos dijo el domingo pasado Jesús como respuesta a Pedro, ponte detrás de mí, es decir, sígueme. Jesús quiere que sus discípulos, que tú y que yo, lo sigamos por el camino de la voluntad del Padre, que a Él lo lleva a la entrega hasta la muerte y muerte en cruz, y que a nosotros nos lleva por el camino de la negación y de cargar la cruz, como nos explicó el domingo pasado en el Evangelio. Por ahí tenemos que caminar todos si realmente somos cristianos. Por ahí tiene que caminar toda comunidad cristiana si realmente es digna de ese nombre. El texto de hoy se puede dividir en dos secciones. En la primera, Jesús está con sus discípulos de paso por Galilea y les anuncia a los 12 por segunda vez su pasión, muerte y resurrección. Ya lo había hecho el domingo pasado, vuelve a hacerlo en el Evangelio de hoy. En la segunda parte del texto de hoy, Jesús está en casa en Cafarnaúm y allí enfrenta a los 12 que no entienden que un Mesías tenga que ser un siervo sufriente, como nos narran los 4 cánticos de Isaías, a los que nos referíamos la semana pasada en el comentario, y que con sus esquemas mundanos de egoísmo, ambición y orgullo
lo que hacen es que mientras Jesús va profundizando y en oración con su Padre y explicándoles a ellos cómo es su mesianismo y el destino que le aguarda, ellos van discutiendo alegremente sobre quién es el primero y quién es el más importante. Imagínense. El anuncio de la pasión en el Evangelio de hoy es el segundo, como hemos dicho, de 3 que aparecen en este bloque, lo que demuestra la enorme importancia que tiene entender, obviamente, tanto los 12, que son los destinatarios inmediatos de esta enseñanza de Jesús, como la primera comunidad cristiana, que es donde se escribe este Evangelio. Y por supuesto cada uno de nosotros y nuestras comunidades de fe. Para todos nosotros es crucial, es vital entender este anuncio de la pasión, lo que comporta ser cristiano. El tema de la cruz, que como dije ya vimos el domingo pasado. No hay cristianismo sin cruz. No hay. El evangelista dice que a los discípulos les daba miedo preguntarle a Jesús sobre el tema. Muy interesante esta anotación. No solo no entienden, sino que tienen miedo de entender. No quieren saber más sobre el asunto. Porque cuando uno no entiende y quiere saber más, pues pregunta. Pero ellos no querían preguntarle. Dice que les daba miedo. Y luego, por otra parte, el evangelista nota que ante la pregunta que Jesús les hace, ¿de qué hablaban por el camino? La respuesta que ellos hacen es ¿cuál? Guardar silencio. Guardar silencio. Interesante. Ante la pregunta que les hace Jesús, guardar silencio. ¿Por qué? Porque no solo no quieren entender, les da miedo entender, no quieren. O sea, esa es básicamente la conclusión a la que apuntan estos 2 anotaciones del evangelista. Encontramos en este pasaje de hoy el mismo contraste, la misma diferencia que en el primer anuncio de la pasión. En el primer anuncio de la pasión, el domingo pasado, encontrábamos el contraste entre el mesianismo del siervo sufriente entregado con la concepción de Pedro sobre un mesianismo con poder mundano. Hoy es el contraste entre el ser entregado, renunciando por amor a poner en juego su omnipotencia. Vamos a hablar enseguida de qué cosa es ser entregado, lo que significa esa locución, ser entregado. Jesús renuncia a poner en juego su omnipotencia para abrazar el poder del mundo y de esa manera acabar con el mal y con los enemigos, y decide ejercer su poder no como dominación sobre los demás para ser el más importante, sino como sometimiento. Vamos a verlo ahora cuando hablemos del ser entregado. En este segundo anuncio de la pasión no se menciona, como en el primero, la frase es necesario, no aparece. Es necesario, ya lo dijimos, significa que es Dios quien lo ha dispuesto. Por eso aparece profetizado, porque es Dios quien lo ha dispuesto, se lo ha comunicado a los profetas, ellos lo han anunciado, ha quedado consignado en la Sagrada Escritura, y eso es lo que significa es necesario. Hay que cumplir lo que Dios ha dispuesto. Pero en este anuncio, en este segundo anuncio que hoy trae el Evangelio, no aparece el es necesario. Tampoco aparece el detalle de la semana pasada que nos hablaba de que iba a ser rechazado por el Sanedrín. Ya sabemos que el Sanedrín son las autoridades y dirigentes del pueblo judío, en pleno. En el pasaje de hoy Jesús indica que va a ser entregado en manos de los hombres. Utiliza el genérico en manos de los hombres, ya no entra en detalle. Fíjense que cada vez que se acerca más a Jerusalén y a su pasión, podríamos decir que es un poquito como más, la carga es más fuerte y la expresión es más cortante y más directa. Va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Qué quiere decir ser entregado? Pues ser entregado no se refiere a que Judas lo va a traicionar y se lo va a entregar a los judíos para que hagan con él lo que quieran. No se refiere tampoco que va a ir a un tribunal y que entonces el sumo sacerdote, por ejemplo, como sucede en la pasión, pues lo juzga, lo condena, y entonces, entregado en manos de los hombres, pasa de las manos de Judas a las manos del Sanedrín y del sumo sacerdote a las manos de Pilato, que es quien tiene la autoridad para mandarlo a matar. No,
no es esto. Será entregado, lo que significa es que va a ser entregado a la violencia de los hombres, de todos los hombres, porque Dios así lo permite. Fíjense que aquí pasamos, como dije, de detallar que es el Sanedrín, el que lo va a rechazar, a que va a ser entregado a los hombres. Así que significa, Cristo va a ser entregado a la violencia de los hombres porque así Dios lo tiene dispuesto. Jesús va a experimentar en este ser entregado la maldad humana que se ensaña contra Él. En la expresión estos hombres están incluidos los 12, obviamente, que lo están escuchando. Están incluidos cada uno de los seres humanos que han existido y existirán, tú y yo. Jesús es continuamente entregado a los hombres. Lo fue hace 2000 años en su pasión, pero es continuamente entregado a los hombres. Y tantas veces la maldad humana se ensaña y se sigue ensañando contra Él. Contra Él, contra su presencia en la iglesia, contra su presencia en los sacramentos, contra su presencia en los pobres, marginados y desposeídos. La maldad humana se sigue ensañando contra Él. Sino, ¿qué explicación puede tener, por ejemplo, el tráfico de seres humanos para la esclavitud, para la venta de órganos? Una cosa tan dramática, una cosa tan repugnante. ¿Cómo hacerle una cosa como esa a un ser humano igual que yo? Venderlo. El aborto. Incluso más aún, el aborto con fines de vender los órganos de esos abortados como si fueran piezas. Qué cosa tan terrible. Bueno, Jesús sigue siendo entregado en manos de los hombres, en manos de la violencia de los hombres, y sigue experimentando la maldad humana que se ensaña contra Él. De manera especial, esta fórmula será entregada en manos de los hombres. Es una fórmula semita que expresa en pasivo, fíjense que está en pasivo, será entregado, es decir, alguien lo va a entregar. Obviamente, detrás de ese será entregado está la voluntad de Dios que ha dispuesto eso. Expresa la muerte expiatoria que Dios ha dispuesto para su Hijo. Como lo dice San Pablo en Romanos, fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entregado por Dios, Jesús también se entrega libre y voluntariamente. Y este es el camino que está recorriendo, libre y voluntariamente, para consumar esa entrega en Jerusalén con su pasión, muerte y resurrección. La fórmula a los 3 días, que vuelve a aparecer hoy en el anuncio de la pasión, este segundo anuncio que estamos comentando, ya la explicamos el domingo pasado. Es una expresión común en el judaísmo para indicar un breve periodo de sufrimientos y de pruebas al que sigue un cambio de situación que se produce por la ayuda y la liberación de Dios. En este caso es la resurrección. La resurrección a los 3 días cambia radicalmente lo que parecía a todas claras, a todas luces, una derrota del bien por parte del mal, ahora se convierte en una derrota definitiva del mal por parte del bien. La muerte de Jesús a manos de los hombres es un recuerdo permanente de la maldad humana, así como del poder y de la bondad de Dios. Bien, en la segunda parte del texto estamos en Cafarnaúm. En Cafarnaúm probablemente sería en casa de Simón y de Andrés, que era el lugar que Jesús había tomado como su casa. En Cafarnaúm Jesús había desarrollado su actividad inicial y allí había llamado, junto al mar de Galilea, a sus primeros discípulos. De camino a la pasión en Jerusalén, Jesús se detiene en casa, dice el texto, en casa. Y allí, sentado, que es la postura propia de los maestros judíos, llama a los 12 para instruirlos. Obviamente Jesús sabía perfectamente, conoce perfectamente lo que estaban pensando y discutiendo por el camino.
Y sabe, cuando él hace la pregunta, se da cuenta de que ellos se avergüenzan y por otro lado no quieren, no les interesa oír hablar de la pasión. Quieren oír hablar de gloria, de poderes, de tronos, de posiciones. Jesús lo sabe. Jesús tiene que retomar la enseñanza porque obviamente con esa concepción y con esa mentalidad los 12 no van para ningún lado. Así que Jesús se sienta, como hacen los maestros, y comienza a instruir en casa, en Cafarnaúm, a los discípulos. Su enseñanza obviamente va en la dirección opuesta a los esquemas del mundo, que son los que todavía manejan los 12. En el reino, los que pierden su vida la están ganando. Los que quieren ser los primeros o los más importantes deben de ser los últimos y los servidores de todos. Este mensaje tan claro va dirigido a toda la comunidad, pero en especial a los que tienen una responsabilidad dentro de ella. El poder con el que Dios domina no es el de la fuerza que se impone. Este es el estilo humano. El poder con el que Dios domina es el del amor misericordioso que sirve, que se pone al servicio de los hombres. Y obviamente Jesús es el primero que ejerce el poder que Dios le ha dado mediante el servicio. Finalmente, el relato de hoy nos trae el gesto que hace Jesús. Jesús, con sus discípulos alrededor, coloca en medio un niño, manda a buscar un niño que estaría por allí cerca, a lo mejor en la misma casa de Pedro y de Andrés, algún niño de la familia, y lo coloca en medio y lo abraza y se identifica con él. Jesús con este gesto está mostrando la enseñanza que acaba de impartir. Hay que hacer notar y aclarar que aquí el niño no es un símbolo de inocencia y de ternura, como sucede, por ejemplo, en el texto de Mateo 18:3. No. Aquí el niño representa al que no tiene derechos, al indefenso y marginado, que depende totalmente de los demás. Esa es la figura que Jesús pone en el medio de los discípulos. Recordemos que en la sociedad de Jesús, en la época de Jesús, los niños no tenían ningún derecho. No tenían poder ni valor, no contaban para nada, absolutamente. Sin embargo, Jesús lo coloca en el medio y lo abraza. Jesús está diciendo, aquí está el valor del reino, en los que no cuentan, en los indefensos, en los que la sociedad no les reconoce sus derechos, en los que la sociedad margina. Estos son los que tienen que estar en el centro. Estos son los que Dios abraza. Dios los abraza en Cristo y Dios los quiere abrazar a través tuyo y mío y de nuestras comunidades cristianas. Jesús va más allá y dice que Él y su Padre se identifican con los que son como estos niños. De modo que cuando servimos a este tipo de personas, sin derechos, indefensos, marginados, estamos realmente sirviendo a Jesús y a su Padre. Muy bien, espero que estos comentarios nos ayuden a todos a profundizar en estas lecturas y poderlas disfrutar más cuando celebremos la Eucaristía este domingo. Terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.